La aplicación de materiales en V-Ray depende fundamentalmente de dos herramientas. Las herramientas nativas de SketchUp, como el uso de materiales o la cubeta de pintura, que nos permiten aplicar materiales en las superficies, y el botón Asset Editor dentro de las opciones de V-Ray, que nos permite editar el material o el tipo de material o textura que estamos empleando. Es una combinación de ambas cosas. Una es la visual que nosotros obtenemos de SketchUp y la segunda es la que nos permite manipular el elemento dentro de SketchUp, tomando en cuenta que es un elemento de V-Ray dentro de SketchUp. Esto nos provee entonces una ventana nueva si le damos clic al Asset Editor, que nos mostrará entonces todos los elementos tipo textura que se encuentran dentro de nuestro proyecto. Estos elementos son materiales y cada uno de estos materiales, cuando se selecciona, va a tener entonces propiedades que nos permiten manipular la manera como nosotros vemos el elemento. Eso requerirá entonces que nosotros trabajemos de la mano con el material que tenemos de SketchUp y el material que tiene el editor de V-Ray. Para poder seleccionar un material y modificar las propiedades en V-Ray, nosotros podemos utilizar la herramienta cuentagotas de la opción materiales, lo que nos permitirá seleccionar el asset o material en V-Ray. Una vez que hacemos la selección, ya podemos tener entonces disponibles las opciones del material, lo cual nos permitirá entonces cambiar las propiedades del mismo. Estas propiedades, en este caso de esta madera, incluyen cómo queremos que se comporte este material, si queremos que sea un material difuso, si queremos que varíe su color, si queremos que se modifique su opacidad, si queremos que tenga algún comportamiento de desplazamiento, si queremos que ese material tenga un ID o si queremos que se cargue el material dentro del mismo proyecto. Eso nos puede cambiar de material en material, porque no todos los materiales son iguales. Por ejemplo, este que se llama plata tiene otras propiedades dentro del color, como reflexión, refracción, cobertura o coat y opacidad. No es lo mismo como el material anterior, en donde teníamos bastante limitado el acabado que estábamos empleando. Voy a seleccionarlo nuevamente para que lo vean, en donde la opción de color está bastante restringida y no tiene muchas variaciones. Y es que el material puede cambiar y sus propiedades también pueden cambiar, y dependerá del tipo de material que nosotros seleccionemos la cantidad de opciones que pueden tener disponibles. ¿Qué pasa al yo querer editar un material? Ya sea por sus características o por un material un poco más brillante o un material diferente. En el caso del perrito que tenemos aquí en SketchUp, tenemos el material del perrito, el cual nosotros podemos acceder a él presionando la herramienta cuentagotas, y esto nos permitirá ver el material en el V-Ray Asset Editor. Este material como tal es un metal, y este metal tiene algunas características que permitirán hacer el cambio. Lo primero es dentro de las opciones que nosotros tenemos, es decir, dentro de las opciones que hay disponibles para este tipo de material, ver qué podemos manipular para un material metálico, o qué es lo que nos permite a nosotros gestionar ese material metálico correctamente. Es un material de tipo genérico que cuando nosotros nos vamos a V-Ray MTL nos va a dar entonces las propiedades que permiten modificar la apariencia del material. En donde dice Diffuse, nosotros podemos modificar el color que tiene ese material a la hora de presentarse, y es que no necesariamente es metal de aluminio anodizado, de pronto nosotros queremos que él tenga otro acabado. Aquí es muy importante tomar en cuenta que si hay algún otro objeto que tenga el mismo color o el mismo material de SketchUp, el mismo va a sufrir el mismo cambio que sufrirá el elemento que estamos modificando. Y es que el material es el que carga las características, siempre y cuando nosotros creamos entonces duplicados del material para que sea específicamente en ese. En este caso, si yo quisiera cambiar el color, yo presiono el cuadrito de color y yo puedo escoger entonces el acabado que le quiero dar a el elemento. Clic a la X y
en este caso el material difuso pues se vería de esta manera, que sería el contenido que estaría viendo. También esta edición podría darse desde dentro del mismo material como tal, es decir, yo no quisiera que se viera ahí, sino que se viera directamente acá. Entonces yo podría hacer la edición en el material dentro de SketchUp, lo cual me permitiría entonces generar un cambio visual directamente en el material. Luego están las propiedades de reflexión, refracción y recubrimiento, los cuales permiten entonces modificar la manera como nosotros vemos el objeto. Si es reflexión, tenemos que tomar en cuenta de que esto puede modificar la característica de cómo lo vemos, pero no en el mismo SketchUp, sino en el momento del render. En este caso quiero creer que trabajando con algo de acabado metálico voy a mejorar la característica del objeto, y tenemos que tomar en cuenta que el objeto como tal me aparece de tipo metálico. Si hay algo de refracción, la refracción lo que va a hacer es generar algo de opacidad en el material y brillo o rebote. Entonces, mientras más glossiness tiene el material, más rebote de la iluminación circundante y de los elementos circundantes va a tener. El recubrimiento, por el contrario, nos está modificando la manera como nosotros vemos el objeto en cuanto a acabado o a recubrimiento. Y es que el recubrimiento en este caso, si ponemos un ejemplo, no nos afecta tanto el asset o el material como tal, porque es el gloss o la capa que tiene en la parte de afuera. Luego tenemos opacidad nuevamente, si queremos que el material se vea algo translúcido, pero en este caso como no es un vidrio, pues no necesitamos que el material se vea translúcido. Esto nos permite dar acabados y propiedades en ambos lugares, es decir, algunas cosas las va a traer de SketchUp, otras cosas las va a emplear directamente de V-Ray. Ahora, tomando en cuenta de que quizás hicimos la edición de los materiales que nosotros necesitábamos, entonces podemos ver de qué manera podemos generar el renderizado dentro del programa. Para ver rápidamente el efecto que nuestra modificación pudo haber tenido sobre el objeto, nosotros presionamos el icono de render o la teterita que nos permitirá ver renderizado el material. Esto en este caso lo voy a hacer a manera de prueba para poder ver cómo se comporta el material una vez que lo renderizo. Realmente el renderizado como tal es un proceso que debe darse al final, cuando yo he configurado todos los materiales. En este caso puedo ver cómo se comporta entonces el material que acabo de poner. Sí, es verdad que traté de que sea metálico, que haya algo de rebote, que se vea dorado, quizás se ve un poco opaco. Esas son características que uno puede modificarle a todas las propiedades del material dentro del Asset Editor de V-Ray. Eso permitiría entonces que el objeto tenga el material que nosotros esperamos con las características que nosotros deseamos para el mismo. Y eso sí, el proceso de renderizado en este caso puede tomar su tiempito dependiendo del motor que nosotros escojamos para hacerlo. Habrá materiales con situaciones y esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso de las cortinas tenemos que controlar la opacidad y el rebote de la luz, porque al estar cerca de otro elemento o al estar cerca del mismo elemento contra sí, veremos que habrán zonas que no se ven opacas, sino que se ven blancas o blancuzcas, que requerirán entonces una corrección a la hora de ver los acabados. En ese sentido, V-Ray tiene mayor cantidad de correcciones que realizarse más que los motores de renderizado en tiempo real, porque nosotros podemos ver los errores desde que lo estamos cargando en el programa. En V-Ray, renderizando en V-Ray es diferente. Nosotros vemos los problemas una vez que el proceso ha finalizado o cuando vamos parcialmente en el proceso de renderizado.